Durante 7 años, el CEO nunca lo notó. Una noche, verlo con otra mujer la congeló en su lugar. La lluvia comenzó sin previo aviso. Un momento la tarde estaba seca. Al siguiente, el agua golpeaba contra las ventanas del restaurante en gotas gruesas y enojadas que distorsionaban la ciudad más allá en formas abstractas de luz y sombra. Victoria Sinclair no se dio cuenta. Ella estaba demasiado concentrada en la hoja de cálculo que brillaba en la pantalla de su teléfono, demasiado absorta en las proyecciones trimestrales y los márgenes de beneficio como para preocuparse por el clima. Este era su mundo. Números, control, la satisfacción de saber exactamente qué sucedería a continuación, porque ya había calculado cada variable. Estaba sentada en su mesa privada en el nivel superior del restaurante, separada del área común de comedor por una partición de vidrio que le permitía observar sin ser observada. Así era como prefería operar, observando, analizando, nunca realmente vista. En el momento en que sus ojos se posaron en él, algo cambió en la energía del restaurante. No de manera dramática, no de forma obvia, pero perceptiblemente, como una frecuencia cambiando en una radio que nadie sabía que estaba sonando. El hombre estaba de pie cerca de la barra, esperando una mesa. Su traje era gris carbón, caro de una manera que susurraba en lugar de gritar. Sus hombros eran lo suficientemente anchos como para que la tela tuviera que ser hecha a medida. Pero no fue el traje lo que hizo que Victoria contuviera la respiración. Fue su rostro. Lo reconoció al instante. Marcus Williams. Mantenimiento nocturno. El hombre que aparecía en su edificio después del anochecer y desaparecía antes del amanecer, como un fantasma que mantenía la maquinaria en funcionamiento. Lo había visto exactamente 3 veces en toda su carrera en la empresa. 3 veces de paso, 3 veces sin realmente mirar. Era el tipo de invisible que provenía de ser negro en espacios no diseñados para él. El tipo que venía de entender cómo moverse por el mundo sin incomodar a nadie. Excepto que ahora era inconfundiblemente visible. Y no estaba solo. La mujer llegó un momento después. Llevaba un vestido esmeralda que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, y se movía con la certeza que pertenecía a las personas que nunca habían cuestionado su derecho a ocupar espacio. Su piel era rica en matices de ámbar y cobre. Su cabello estaba trenzado y recogido cerca de su cabeza, en un estilo que hablaba de intención y cuidado. Ella era, sin duda, hermosa. Pero más que eso, ella miraba a Marcus como si fuera el ser humano más importante en todo su campo de visión. Victoria observó cómo la anfitriona los llevó a una mesa justo al otro lado del restaurante, situada perfectamente para que Victoria pudiera ver cada interacción sin obstrucción. Marcus sacó la silla de la mujer, no como una actuación, no como un gesto anticuado, como algo automático, algo que vivía en su memoria muscular, algo que sugería a un hombre que sabía cómo tratar a alguien que valoraba. La mujer se sentó. Marcus se sentó frente a ella, y luego extendió la mano a través de la mesa y tomó la suya. La acción fue simple, íntima, devastadora. El teléfono de Victoria se le resbaló de los dedos. Cayó en el borde de la mesa, equilibrándose precariamente por un momento antes de caer al suelo. La pantalla se hizo añicos al impactar. La gente se volvió. El sonido había sido lo suficientemente fuerte como para romper el ruido ambiental del restaurante. Marcus miró directamente hacia la posición de Victoria, aunque Victoria no estaba segura de que él pudiera verla a través de la partición y la distancia. Pero de todos modos se sintió vista. La mujer le estaba hablando. Sus labios se movían. Su expresión era seria. Marcus asintió, escuchando con completa concentración, el tipo de atención que sugería que sus palabras estaban cambiando algo dentro de él, reorganizando su arquitectura a nivel celular. Victoria se esforzó por escuchar, pero la partición entre ellos era a prueba de sonido. Solo podía observar, solo mirar, solo intentar descifrar lo que estaba sucediendo a partir del lenguaje corporal y las miradas y la forma en que la mano de Marcus nunca dejaba a la mujer. Pasaron 10 minutos, luego 15. La mujer sacó una carpeta de debajo de la mesa, una carpeta real, documentos físicos, el tipo de evidencia que pertenecía a los tribunales o comisarías.
Marcus la abrió. Su mandíbula se tensó. Pasó las páginas, y con cada página, algo en su expresión se endurecía. Miedo, determinación. El tipo de resolución que proviene de saber que estás a punto de hacer algo que cambiará todo. Victoria se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Un mesero se acercó a su mesa con agua y menús. La mujer lo despidió con un gesto sin romper el contacto visual con Marcus. Lo que sucedía en esa mesa era más grande que el hambre, más grande que la representación social de la cena. Esto era algo real. Y Victoria, que había pasado 20 años perfeccionando el arte de no preocuparse por cosas que no aparecían en los balances, de repente se preocupaba más de lo que se había preocupado por cualquier cosa en su vida adulta. La mujer se inclinó cerca. Dijo algo que hizo que los ojos de Marcus se cerraran por un momento, como si estuviera procesando un golpe. Entonces sus ojos se abrieron y miró directamente a la mujer, y había algo en esa mirada que hizo que Victoria entendiera con absoluta claridad que él la amaba. La realización golpeó como un vértigo. Victoria se agarró del borde de su mesa. Su otra mano fue a su pecho. Algo estaba sucediendo en su cuerpo. Algo para lo que no tenía el vocabulario porque había pasado años entrenándose para no sentirlo. Una opresión en su garganta. Un calor en su cara. Una sensación que podría haber sido celos si se hubiera permitido sentir celos, lo cual no hizo, porque los celos eran un desperdicio de recursos mentales. Excepto que lo estaba sintiendo. Inconfundiblemente. No celos de Marcus. Celos de la mujer. Celos de la certeza en sus ojos. La forma en que lo miraba como si hubiera tomado una decisión sobre su valor y defendería esa decisión con su vida. Los celos por la facilidad con la que ella ocupaba espacio en su mesa, como si perteneciera allí, como si años de historia hubieran cimentado su derecho a estar exactamente donde estaba. Victoria nunca había mirado a nadie de esa manera. Nunca había permitido que nadie la mirara de esa manera. La mujer recogió los documentos de nuevo en la carpeta. Marcus no intentó detenerla. Simplemente la observó empacarlos, y luego hizo algo que rompió algo dentro del pecho de Victoria. Extendió la mano a través de la mesa y metió un mechón del cabello de la mujer detrás de su oreja. El gesto fue tierno, reverente, el tipo de toque que sugería que lo había hecho 1000 veces antes y lo haría 1000 veces más, y cada vez importaría. Victoria se levantó abruptamente. Su silla raspó hacia atrás con un sonido que llamó la atención. No le importaba. Necesitaba aire. Necesitaba distancia. Necesitaba dejar de ver la única escena que hacía imposible ignorar cuán completamente había malinterpretado a un ser humano entero. Se dirigió hacia el baño, obligándose a caminar a un ritmo que sugería control, que sugería que no se estaba desmoronando por dentro, que sugería que la mujer del vestido esmeralda no había hecho añicos su comprensión de quién era Marcus Williams y de lo que valía. En el baño, Victoria se encerró en un cubículo y presionó sus palmas contra la fría puerta de metal. Su reflejo en el espejo mostraba a una mujer que reconocía pero que no conocía. Blazer caro, cabello perfectamente peinado, ojos que parecían vacíos. ¿Cuándo se había convertido en esto? En una persona que había construido toda su vida alrededor de evitar la conexión, de mantener la distancia, de convencerse de que la vulnerabilidad era un defecto de carácter en lugar de una característica de ser humano. Se quedó en ese baño durante 11 minutos. Cuando salió, se aseguró de que Marcus y la mujer ya no estuvieran en su mesa. La carpeta había desaparecido. Las sillas habían sido retiradas. No había evidencia de que alguna vez hubieran estado allí, pero Victoria sabía lo que había visto, y sabía que tendría que lidiar con ello. Marcus Williams había sido invisible durante tanto tiempo que la invisibilidad se había convertido en su estado natural. A los 38 años, había aprendido a moverse por Chen Manufacturing como un fantasma, presente pero no notado, necesario pero no reconocido, valioso pero no visto. Su hija, Amara, tenía 8 años y había aprendido a leer el lenguaje de su silencio, la forma en que se movía cuando el dinero escaseaba,
los sutiles cambios en su comportamiento que sugerían que llevaba más de lo que podía soportar. Una vez había sido ingeniero. Uno de verdad. Antes de que muriera la madre de Amara. Antes de que el duelo reorganizara su vida en algo más pequeño, más privado, más centrado en la única cosa que importaba. Antes de que comprendiera que destacar era peligroso, que la ambición atraía atención, que la visibilidad podría costarle la única relación que lo mantenía anclado al mundo. La mujer del vestido esmeralda era la doctora Sienna Cole. Ella era una investigadora corporativa, contratada en silencio por el abogado externo de la Junta para investigar irregularidades financieras que habían crecido con cada informe trimestral. Había sido amiga de Marcus desde la universidad, cuando él aún era alguien que creía en el futuro, que pensaba que su talento lo protegería, que aún no entendía cómo el mundo castigaba a los hombres negros por ser demasiado visibles. «Han robado todo», le había dicho Sienna por teléfono, su voz urgente y baja. «Tu trabajo, tus diseños, tus innovaciones, todo lo que te hacía valioso en esa empresa está siendo acreditado a George Morgan y su equipo. Millones en ganancias, millones que deberían pertenecer a ti». Marcus había querido decir que no. Quería decirle que ya no le importaba, que el dinero no importaba, que lo único que importaba era mantener a Amara segura y estable y alejada del tipo de escrutinio que podría lastimarla. Pero Sienna le había recordado algo que su yo más joven había sabido. «Tienes una hija. ¿Qué le enseñas sobre la integridad si te quedas en silencio mientras la gente te roba?» Así que él había aceptado, a regañadientes, conocerla, revisar las pruebas, decidir si tenía el valor suficiente para tomar una decisión que cambiaría todo. A la mañana siguiente, Victoria hizo algo completamente fuera de su carácter. Solicitó el expediente personal de Marcus Williams. No a través de los canales normales, directamente, a Amanda en Recursos Humanos, con un tono que dejaba claro que no esperaba que cuestionaran su solicitud. Amanda dudó. «¿Hay alguna preocupación específica, Victoria?» Marcus tiene un excelente historial de mantenimiento. Sin infracciones, no. «Solo consígueme el expediente», dijo Victoria. Cuando llegó el expediente, Victoria leyó cada palabra. Leyó sobre su fecha de contratación hace 7 años. Leyó sobre sus evaluaciones de desempeño, todas las cuales eran excepcionales. Leyó sobre las notas en su expediente. Solicitudes de cambios de horario, documentadas pero denegadas. Permiso para tomar licencia sin goce de sueldo. Solicitudes de horas flexibles para acomodar el horario escolar de su hija. Todos ellos marcados en rojo por alguien llamado George Morgan, con comentarios como «no es un jugador de equipo» y «falta de compromiso». Victoria había confiado completamente en George Morgan. Él era su CFO, su mano derecha financiera, el hombre en quien confiaba para cada decisión importante. Y él había negado sistemáticamente las acomodaciones a un hombre que había demostrado nada más que excelencia. Ella indagó más. Sacó registros financieros del departamento de mantenimiento. Miró la atribución de proyectos. Y fue entonces cuando lo encontró. Un informe técnico fechado hace 4 años, resolviendo un problema crítico de inventario que había estado costándole a la empresa millones anualmente. La solución era brillante, elegante, el tipo de ingeniería que sugería un genuino genio. El autor listado en el informe oficial era George Morgan, pero Victoria había visto la escritura a mano en la solicitud de despido de Marcus de hace 3 años. Una solicitud que había presentado cuando su hija estaba enferma y necesitaba flexibilidad. La misma caligrafía estaba garabateada en el informe técnico original. Este informe pertenecía a Marcus. Victoria se sentó en su oficina mientras las implicaciones se cristalizaban. George Morgan no solo estaba negando acomodaciones a un padre soltero. Estaba robando propiedad intelectual. Estaba construyendo su reputación y su compensación sobre un trabajo que no había hecho, creado por un hombre que había borrado sistemáticamente del registro. Y Victoria, en su infinita sabiduría, había creído cada palabra que George le dijo sobre Marcus Williams. La envidia que había sentido en el restaurante se transformó en otra cosa: vergüenza, claridad, la dolorosa comprensión de que había hecho exactamente lo que el mundo había sido diseñado para hacerle a personas como Marcus,
Lo había vuelto invisible. Victoria encontró a Marcus la noche siguiente en el nivel de mantenimiento de Chen Manufacturing. Él estaba de pie frente a una pared de circuitos impresos, revisando conexiones con una precisión que sugería que estaba pensando en algo completamente diferente. No miró hacia arriba cuando ella entró. «Necesito preguntarte algo», dijo Victoria sin preámbulos. «¿Quién es la mujer?» Marcus se dio la vuelta lentamente. Su expresión mostró sorpresa, luego algo más reservado. «No estoy seguro de que eso sea relevante para las operaciones de tu empresa». «La mujer del vestido esmeralda», continuó Victoria. «¿Quién es ella y qué estaba haciendo contigo en Aurelius anoche?» La mandíbula de Marcus se tensó. «Con respeto, señora. Eso es un asunto personal». «Te vi con documentos», insistió Victoria. «Carpetas. Algo importante. Quiero saber qué está pasando». Marcus la miró directamente entonces. Realmente la miró. Y en sus ojos, Victoria vio algo que nunca había esperado ver: piedad. Como si estuviera mirando algo roto y tratando de decidir si valía la pena repararlo. «Me despediste», dijo Marcus en voz baja. «Hace 3 años aprobaste la recomendación de George Morgan para despedirme. Dijo que no estaba comprometido con los valores de la empresa. Dijo que estaba distrayendo al equipo. ¿No lo recuerdas?» Victoria sí recordaba, o más bien, recordaba haber aprobado la terminación. No recordaba la razón. No recordaba preocuparse por Marcus Williams en absoluto. «No entiendo», dijo finalmente. «No», coincidió Marcus. «No entiendes, pero tal vez deberías». Sacó su teléfono y le mostró una foto. Era el informe técnico, el original, su nombre en él, su firma en la esquina. «Esto vale aproximadamente $4 millones en tarifas de licencia», dijo Marcus con calma. George Morgan vendió estos diseños a 3 diferentes empresas manufactureras mientras se atribuía el mérito del trabajo. Ha estado haciendo esto durante años, con múltiples empleados, todos ellos personas como yo, negros, vulnerables, fácilmente desacreditados y se quejaban. Victoria sintió que la habitación se inclinaba. Todo lo que había construido, todo lo que había creído sobre George, todo lo que había asumido sobre Marcus, todo estaba mal. «La mujer», susurró Victoria. «¿Quién es ella?» «Alguien que se preocupa por las cosas que importan», dijo Marcus. «A diferencia de algunas personas». Pasó junto a ella, salió del nivel de mantenimiento, salió del edificio, y Victoria entendió con repentina claridad que acababa de perder algo irreemplazable. No porque quisiera a Marcus románticamente, sino porque había perdido la oportunidad de ser alguien mejor de lo que había sido. La investigación federal comenzó 3 días después. Sienna Cole había presentado quejas ante la SEC, proporcionó evidencia de fraude sistemático y desencadenó una cascada de investigaciones que tomarían meses en desenredarse. George Morgan fue arrestado. Sus cuentas fueron congeladas, su imperio cuidadosamente construido de crédito robado y riqueza mal apropiada colapsó en el transcurso de 48 horas. Y Victoria se quedó contemplando el papel que había desempeñado, no en el robo, sino en la invisibilidad, en la disposición a no ver, en la confianza conveniente que había depositado en alguien que se beneficiaba de mantenerla ciega. Renunció como CEO antes de que la Junta pudiera forzarla a salir, no como un acto de noble autosacrificio, sino como un reconocimiento de una verdad simple. Había demostrado que no se podía confiar en ella para liderar a las personas cuando ni siquiera podía verlas. Le tomó 6 semanas encontrar a Marcus. Estaba trabajando en una pequeña empresa de manufactura al otro lado de la ciudad, una compañía que valoraba la experiencia sobre el linaje, que creía en acreditar el trabajo a las personas que lo hacían. Lo encontró con una bata de laboratorio, enseñando a un ingeniero más joven los puntos finos de los sistemas hidráulicos. Era paciente, amable, la manera en que un hombre enseña cuando realmente le importa si la persona aprende. «Te debo una disculpa», dijo Victoria sin preámbulo. Marcus miró hacia arriba. Su expresión no cambió. «Múltiples disculpas en realidad», continuó Victoria, «por no haberte visto,
por confiar en George sobre tu credibilidad, por aprobar tu despido sin cuestionarlo, por mirarte en ese restaurante y asumir cosas que no tenían nada que ver con quién eres realmente. Marcus dejó sus herramientas y se limpió las manos con un trapo. Las disculpas son gratis, dijo. No cuestan nada. Lo que importa es si tus acciones cambian. He pasado las últimas 6 semanas examinando eso, dijo Victoria. Y he llegado a entender que construí toda mi identidad sobre la suposición de que las personas no valían la pena conocer. Esa conexión era debilidad. Esa visibilidad era vulnerabilidad. Trato a la mayoría de las personas como obstáculos que evitar en lugar de humanos a los que ver. Está bien, dijo Marcus. No estaba siendo frío. No estaba siendo cálido. Estaba siendo honesto. ¿Qué cambió? Te vi mirar a alguien como si importara, dijo Victoria simplemente. Te vi tocarla como si hubieras tomado una decisión sobre su valor que nada en el mundo podría sacudir. Y me di cuenta de que nunca me habían mirado de esa manera. Nunca había mirado a nadie de esa manera. Había construido toda una vida específicamente para evitar ese tipo de vulnerabilidad. Marcus estudió su rostro por un largo momento. Ese no es mi problema para solucionar, dijo finalmente. Lo sé, acordó Victoria. Pero voy a intentar solucionarlo yo misma, y quería que supieras por qué. Porque mereces saber que tu valor no se determina por si yo lo veo. Pero también deberías saber que ahora lo veo, y lamento cuánto tiempo tomó. Ella se fue antes de que Marcus pudiera responder. No le pidió que regresara a Chen Manufacturing. No le pidió que la perdonara. No le pidió nada, porque finalmente había entendido que pedir cosas era otra forma del mismo egoísmo que había definido su carrera. Lo que hizo en su lugar fue reconstruir silenciosamente, de manera sistemática, la empresa que había heredado en algo diferente. Creó sistemas que acreditaban el trabajo a las personas que lo hacían. Ella estableció políticas que protegían a los padres solteros y cuidadores. Contrató investigadores para encontrar cada instancia de propiedad intelectual robada y realizó restituciones. Eliminó a las personas que se habían beneficiado de la invisibilidad y contrató a personas que creían en hacer visibles a los demás. Pasaron meses. Luego un año. Luego más tiempo. Y una tarde, Marcus apareció en la puerta de su oficina. No estaba allí por un empleo. Estaba allí porque Sienna, la doctora Cole, le había pedido que entregara un mensaje. La investigación federal había sido completada. George Morgan había sido condenado. Múltiples demandas se habían resuelto, y Marcus había recibido compensación por cada innovación que le habían robado. No estoy aquí para reconciliarme contigo, dijo Marcus, pero quería ver a la mujer que Sienna dijo que estaba tratando de cambiar las cosas. Victoria se puso de pie. ¿Y? ¿Qué piensas? Creo que las acciones importan, dijo Marcus. Creo que estás intentando. No estoy seguro de si tendrás éxito, pero creo que estás intentando. Eso es todo lo que puedo hacer, dijo Victoria. Marcus asintió. Se dio la vuelta para irse. Luego se detuvo en la puerta. La mujer del vestido esmeralda, dijo sin volverse. Su nombre es la doctora Sienna Cole. Ella es la persona que me dio el valor para ser visible, para importar, para creer que alguien podría verme y valorarme de todos modos. ¿Es tu pareja?, preguntó Victoria. Es mi amiga, dijo Marcus. El mejor tipo de amiga, el tipo que te ve completamente y te ama de todos modos. Se fue, y Victoria entendió que había pasado toda su vida buscando eso, una conexión real, una visión genuina, un amor auténtico, mientras simultáneamente hacía todo lo posible para asegurarse de que nunca la encontrara. Tenía mucho trabajo que hacer. En ella misma, en su empresa, en la persona que quería llegar a ser. Pero por primera vez en 20 años, creía que era posible. 3 años después, Marcus regresó a Chen Manufacturing, no como mantenimiento, como ingeniero senior supervisando toda la innovación técnica,
Su contratación fue pública, celebrada, anunciada con pleno reconocimiento a sus logros y calificaciones. Amara, ahora de 11 años, asistió al anuncio. Observó a su padre de pie frente a la empresa en la que alguna vez había sido invisible y finalmente ser visto. Victoria asistió al anuncio desde la parte trasera de la sala. Se había alejado permanentemente del puesto de CEO, trabajando ahora como consultora, ayudando a otras empresas a reestructurar sus sistemas para garantizar el reconocimiento y la protección adecuados para los trabajadores vulnerables. Ella había cambiado. No perfectamente, no completamente, pero genuinamente. Después de la ceremonia, Marcus vino a hablar con ella. Gracias, dijo simplemente, por cambiar, por hacer esto posible. Gracias, respondió Victoria, por mostrarme lo que significaba ser digna de ser vista. Y en ese momento, de pie en una habitación llena de personas que nunca habían sido invisibles, que nunca habían tenido que luchar por ser reconocidos, que nunca habían cuestionado su derecho a ocupar espacio, se entendieron completamente. No como parejas románticas, ni siquiera como amigos cercanos, sino como dos personas que habían aprendido algo esencial sobre lo que significaba ver y ser visto, valorar y ser valorado, importar en un mundo que había sido diseñado para hacer desaparecer a personas como Marcus, y esa comprensión, ese reconocimiento, fue suficiente.